ven, llevo muchos años acompañando a personas y a familias y sin duda lo que vamos a ver hoy me parece trascendente. Yo creo que de todo, si nos quedáramos con esto, ya la hicimos. Esto es lo más importante. Luego los papás tenemos muchas preocupaciones en la cabeza que hay que hacer bien y luego resulta que hay que hacer todo bien y esto es imposible, ¿no? Pero creo que si esto hacemos bien, lo demás, digamos que es lo de menos. ¿Qué pasaría si tenemos un terreno, ¿no? Y entonces van a construir un edificio? Entonces yo les preguntaría, bueno, van a pedir la cotización de 2 despachos de arquitectos. Uno de los despachos les ofrece, o sea, les presenta la cotización y entonces pues está padrísima su propuesta porque les pone cada uno de los departamentos, cómo los van a pintar. O sea, bueno, primero empiezan por proponerles la pintura de la fachada o el tipo de ladrillito que van a poner y luego cada departamento cómo lo van a decorar. Incluso hasta les hacen la propuesta de muebles, de cuadros, o sea, ven la propuesta incluso con su maqueta interactiva y se ve increíble, queda chulísimo. Y otro de los despachos, en la propuesta viene muy estructurado qué cimientos le va a poner al edificio. Y hasta ahí, esa es la propuesta, suena un poco más densa, quizá poco atractiva. ¿A cuál de los dos contratarían para construir su edificio? Está más bonito el primero. Exactamente, por los cimientos, porque independientemente después lo demás, pues se puede ir haciendo, ¿no? Pero, ¿qué sucede si los cimientos no están bien? Pues tiembla y pum, vale, se viene para abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, ver cómo ponemos los cimientos del edificio, de la personalidad de cada uno de nuestros hijos. O sea, la primera oportunidad que nos da la vida, que nos da Dios, es la primera etapa de la infancia, que sin duda es muy importante cimentar bien en esta etapa. Pero ¿qué pasa cuando hemos hecho algunas cosillas mal? Pues nos da una segunda oportunidad que es la adolescencia, ¿no? Porque hasta que termina la adolescencia, pues se va conformando, bueno, la personalidad se va conformando toda la vida, pero en la etapa de la infancia y de la adolescencia es cuando se conforman de manera más sólida los cimientos. Entonces, lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, que eso es muy importante, va a impactar muchísimo, muchísimo en la vida de los hijos. Ahora, yo voy a ir diciendo cosas que lo que menos quiero es generar culpa, porque eso no sirve. Entonces, si algo de lo que escuchamos no lo hemos hecho así o lo hemos hecho diferente, pues ya ni modo, ya, o sea, rebobinamos como el Waze, redireccionamos y ya está. O sea, nunca es tarde. Yo doy mucha terapia y entonces pues luego llegan unas historias pues así muy resquebrajadas y siempre se puede. Hace tiempo di una terapia a unos papás de un niño que tenía muchos problemas neurológicos y tenía unas conductas disruptivas muy fuertes, o sea, tenía explosiones de enojo muy fuertes, o sea, ya entonces tenía que ir a una escuela especial y muchas cosas. Y lo que hicimos fue trabajar una estrategia de vinculación que les cambió la vida. Y cuando ellos llegaron a terapia ya estaba, el niño ya era adolescente, ¿no? Entonces decían, pero ¿cómo? Apenas vamos a empezar con esto y ya vamos tarde. Yo digo, nunca es tarde. Y salieron felices. Entonces, por eso lo que vamos a ver hoy sí que es fundamental, ¿no? Y aparte es un tema muy bonito. A ver si le atino aquí en la flecha, porque para flechas creo que sí estoy. Entonces, lo que vamos, o sea, las piezas o los cimientos de ese edificio que vamos a intentar construir bien se llaman autoestima, seguridad y confianza. O sea, por más que un niño o un adolescente dominen el inglés, sean mega buenos futbolistas, se vayan a estudiar al extranjero y tengan muchísimas habilidades, o sean los mejores de su clase, si no tienen estos 3 pilares, pues el día que haya un temblor se les va a caer el edificio, ¿no? Entonces muchas veces los papás de hoy nos preocupamos porque los hijos tengan muchas habilidades, sean muy buenos en la escuela o se vayan a estudiar fuera
o aprendan X o Y. Pero eso está muy bien, pero si no está sustentado, entonces algún día van a tener algún problema. Entonces el tipo de relación que tejemos con ellos impacta muchísimo. Entonces vamos a empezar como repasando un poco por qué es tan importante la relación. Finalmente porque nuestra naturaleza es relacional. Hemos sido creados para la relación, para el amor. Entonces por eso la única, a ver, ¿quién me dice rápidamente qué quieren lograr de sus hijos? Que sean felices. Que sean independientes. Eso es, generalmente eso contestamos todos los papás. Primero, que sean felices, sí. Que sean resilientes. Que sean resilientes. Todo eso tiene que ver con seguridad, con confianza y con autoestima. Todo. Ajá. Y además, la única manera de poder ser felices, o sea, un ser humano solo puede ser feliz en tanto cuanto se sepa relacionar. Porque antes que nada somos seres creados para la relación. Entonces, si se fijan, los problemas que tenemos en la vida generalmente tienen que ver con un problema de relación. O, por ejemplo, si piensan en alguna situación de su vida dolorosa, en algún sufrimiento que hayan pasado, en alguna adversidad, ¿qué les hizo hacer más llevadera esta situación? Los amigos, mi mamá, mi papá, los amigos, mis hijos, o sea, salí adelante gracias a que me relacioné con alguien, ¿no? Entonces, pues ahí está la clave. Entonces, si tu hijo habla japonés, inglés, es futbolista, pero no se sabe relacionar, difícilmente va a ser feliz. Por eso este tema de la relación es muy importante. Pero ¿dónde aprende a relacionarse? Pues en la casa, ¿no? Y entonces vamos a partir de que ese cimiento se construye cuando un niño o un adolescente se siente amado y aceptado de manera incondicional. Fíjense, no dije cuando amamos de manera incondicional, porque estoy segurísima que todos los que estamos aquí amamos a nuestros hijos. El problema está en que a veces nos falla la estrategia. Entonces comunicamos ese amor, pues quizá no de la mejor manera. Entonces no llega a los hijos de la manera en que ellos necesitan ser amados. Y el problema empieza ahí. Ayúdenme yo aquí. Vamos a hablar específicamente de vínculo afectivo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es vínculo afectivo? El vínculo significa conexión. Entonces, la conexión responde a nuestra naturaleza relacional, ¿no? Responde a esta vocación del amor. Y el vínculo no es otra cosa más que la búsqueda natural de cualquier ser humano de sentirse ligado a otro. Y el vínculo es una conducta de supervivencia. O sea, no podríamos sobrevivir los seres humanos sin la relación. Empezando por un niño chiquito, cuando tenían a sus niños chiquitos, pues no podían vivir sin que los atendieras, ¿no? O sea, les tenías que cambiar el pañal, darles de comer, e incluso atender otra cosa muy importante, porque el vínculo se teje, es una cosa instintiva. O sea, un bebé, tú cuando tienes un problema, cualquier ser humano, necesitamos de la relación con otro. Por eso es muy difícil, más que los ermitaños, que es una vocación muy especial y que sí tejen una relación con Dios, pero salvo esa decisión de vivir aislados y tener una relación pues muy profunda con el Creador, pero salvo eso, todos los seres humanos necesitamos del otro, ¿no? Y entonces, pero el cimiento de la vinculación, o sea, para tejer un vínculo sano, el objetivo está no solo en satisfacer las necesidades de tipo material, o sea, que coman, que vayan a la escuela, que tengan ropa, eso es muy importante, ¿no? Pero el vínculo, o sea, el vínculo se da de manera adecuada, o sea, esta conexión que hacemos con los hijos se da de manera adecuada cuando satisfacemos sobre todo las necesidades de tipo emocional. Una vez en un curso llegó una mamá
y me platicó, o sea, tomó un curso de varias sesiones profundizando el tema de vínculo y me dijo que ella, desde toda la vida, desde que sus hijos eran chiquitos, había trabajado de tiempo completo en un trabajo muy demandante y tenía una nana que se hacía cargo de los hijos. Y entonces cuando los hijos llegaron a la adolescencia, estaban muy bien, pero ella sentía cierta tristeza porque los chavos, cuando tenían algún problema o algún mal de amores o esas cosas, pues acudían a la nana. Entonces ella le daba tristeza, dice, pues ¿qué hice mal? Dijo, pues no hiciste nada mal, tú trabajaste, lo que pasa es que la nana, que estaba todo el tiempo, hizo esta relación. Pues dale gracias a Dios que había una nana que supo hacer esta relación y ahora pues lo que podemos hacer es trabajar una estrategia para que poco a poco tú también vayas entrando en ese corazón, ¿no? Porque sí que es importante. Pero aquí la cosa está en que esta mujer respondió o supo responder sobre todas las necesidades de tipo emocional. El problema está en que estas necesidades cuesta un poco más de trabajo detectarlas porque generalmente no se ven y se manifiestan a través de conductas. Y muchas veces los papás nos quedamos en las conductas y entonces a veces estropeamos un poco la relación porque nos quedamos en el plano de las conductas. Entonces, si se portan mal, o sea, si grita, pues entonces castigo la conducta sin darme cuenta que quizá debajo de ese grito hay una necesidad emocional. Una vez me escribió una mamá, es muy chistoso porque a veces tengo chats que ponen SOS, así, muy chistoso. Entonces me escribe la mamá y me dice, me urge verte, pero me urge. Y yo, pues, ¿qué pasó, no? Me dice, es que mi hija de 6 años o de 7 años acaba de llevarse la cobijita de su hermanita de 2 años y la recortó. O sea, ¿qué le tengo que hacer? O sea, es gravísimo. Y yo le decía, no es gravísimo. Seguro está celosa. A ver, platícame, dime una conversación que hayas hecho con ella. Entonces me dijo, claro, le dije que eso no se hacía y la regañé y la hermanita lloraba y abracé a la hermanita. Le digo, claro, muchas veces sin darnos cuenta hacemos cosas que no les hacen sentirse amados. O sea, no con mala intención, pues obviamente le corriges la conducta, pero no lo puedes dejar ahí, porque entonces quizá se queda una necesidad emocional sin atención, o sea, sin respuesta. Entonces, seguramente una niña de 7 años con una hermanita de 2 que está simpatiquísima, en su cabeza puede llegar a pensar que no la quieres o que la quieres menos o que la vas a dejar de querer. Eso es su percepción, eso no es real. Pero lo que pasa es que lo que cuenta es la percepción. Entonces, tenemos que hacer cosas que le aseguren que no la vas a dejar de querer. Entonces, a lo mejor, en lugar de pegarle el grito, castigarla o darle una nalgada porque recortó la cobija, pues primero llegas, te agachas, la miras a los ojos, o sea, te pones en su nivel y le preguntas, oye, quiero entender por qué recortaste la cobija, ¿no? O sea, lo que hiciste no estuvo bien, con eso puedes marcar un límite. Pero antes de castigarla, o incluso a veces ni siquiera se requiere el castigo. O sea, cuando tú logras entender que a lo mejor lo que estás sintiendo es inseguridad, pues entonces tendrás que hacer algo para que le quede muy claro que aunque haya una hermanita de 2 años súper simpática, no la vas a dejar de querer. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, por eso es muy importante, o sea, el vínculo se da realmente cuando satisfacemos estas necesidades de tipo emocional. Ahí están las necesidades emocionales. Esas necesidades las experimentamos todos los seres humanos, todos, aquí en China y en todos lados, ¿no? Son universales. Y les puse en negritas esta de sentirse amado, de una familia, de la relación de pareja, de la amistad, en fin. Y también necesitamos, fíjense, ser guiados, es una necesidad emocional. Por eso, hoy no vamos a hablar de los límites porque no da tiempo, pero parte de una adecuada vinculación, lo vamos a ver más adelante, son los límites. Lo que pasa es que luego habría que entender qué son los límites, ¿no? Pero sí es parte, porque mucha gente se queda con la idea de que para hacer una relación cercana o para tener una buena conexión, entonces los límites salen sobrando, porque entonces se enojan. No, son parte, porque el cerebro
ni el niño ni el adolescente han terminado de desarrollar su cerebro y necesitan ser guiados, o sea, necesitan que les digamos por dónde caminar. Entonces, por eso, ahora se los voy a mencionar más adelante con más detenimiento. Entonces, el tejer esta relación de manera sana, que es lo que vamos a pasar ahora a ver cómo le hacemos, esto constituye el cimiento de la personalidad. O sea, si tejemos mal, se construye mal el edificio y luego esto sí tiene sus consecuencias. Yo hice una tesis de maestría en donde hacía la relación, se me hizo muy interesante el tema, o sea, me metí a estudiar este tema del vínculo a fondo, entonces hacía la relación de qué pasa, porque hay diferentes tipos de apego que se tejen, no los vamos a ver hoy, pero hay un apego que genera seguridad, porque al final lo que queremos lograr con esta relación es la seguridad de los hijos. Entonces, si yo, hijo, me muevo en un ambiente donde me siento seguro, ¿qué quiere decir seguro? Que me siento importante, que me siento aceptado, ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando hay seguridad, se genera un apego seguro. Cuando no hay seguridad, pues es inseguro. Y hay diferentes tipos de apego inseguro. Pero luego hay una relación muy interesante entre, por ejemplo, un apego evitativo y después problemas de trastorno de personalidad, de depresión, de ansiedad, o sea, sí guarda una relación. Entonces, por eso es muy importante. O sea, si queremos ahorrarles a nuestros hijos un futuro con ciertos dolores de cabeza o a la sociedad seres humanos más complicados, sí que hay que echarle ganas en este tema de la relación, ¿no? Espérense, porque yo voy un pasito para adelante y… Entonces, las relaciones interpersonales son lo que ayudan a ir conformando el yo. O sea, cuando un niño viene al mundo, no sabe que existe, o sea, no sabe que es un yo, y solo se logra dar cuenta de que es un yo y que es único e irrepetible a partir de la relación que teje con la mamá en primera instancia. O sea, los primeros meses y hasta los 3 años aproximadamente, la relación con la mamá es fundamental porque el niño se va dando cuenta de que es un ser diferente, pero antes de esto no se da cuenta, o sea, parece que está amalgamado. Por eso, cuando un niño chiquito tú te separas, o sea, te vas de la recámara o lo dejas en el kinder, lloran con mucha desesperación porque les da ansiedad, porque como es que se les va su yo. Y luego, cuando pasa el tiempo, se va dando cuenta que es un yo independiente de su mamá. Y entonces es cuando entra el papá, o sea, el papel del papá de manera muy importante, porque el papá ayuda a conformar el yo social del niño. O sea, le ayuda, o sea, la mamá como que hacemos esto y resguardamos a nuestros niños porque está conformando su yo, o sea, está construyendo para adentro. Pero si se quedara así toda la vida, pues luego va a tener problemas. Por ejemplo, se hacen narcisistas, porque nunca se dan cuenta que hay una sociedad. Y entonces lo que hace el papá es ayudar a, digamos, a romper un poco esta relación así tan de tú y yo, para darse cuenta que hay un mundo afuera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el vínculo con los dos. Y después se hacen otros vínculos con la familia, pues con los amigos, con las autoridades, los maestros, en fin. Y entonces, finalmente, se va conformando así la autoestima, la personalidad, la seguridad, y entonces, en la medida que tengamos esta relación de manera sana, el niño y el adolescente van formando en su cabeza la percepción de que el mundo es confiable. No porque el mundo sea confiable, sino porque la relación que yo tengo con mis papás o con aquellas personas a las que estoy en su cuidado, me atienden de tal manera que me permiten confiar. Entonces, si la relación no genera confianza, el problema es que luego van a ser niños o adolescentes y después adultos que no confían ni en el mundo ni en ellos mismos. Y esto no quiere decir que sean ingenuos o que nosotros seamos ingenuos. O sea, el mundo está lleno de peligros, pero lo que estamos conformando con la relación en primera instancia es la confianza interior. Luego ya aprenderán a cuidarse de los riesgos, ¿no? O sea,
no estoy diciendo que si formas bien el vínculo, entonces los dejas en el centro comercial a los 11 años solos a ver si los secuestran. No, no es eso. Pero aprenderán a confiar a que el mundo no todo es malo. Es que qué horror, qué ansiedad crecer y pensar que todo lo que nos rodea es malo. Porque eso va como limitando el desarrollo. Y lo cierto es que no, por más malo que sea, que sí es malo, pero no todo es malo, ¿no? Y eso mata la esperanza. O sea, si ves un mundo todo negro, pues qué horror. Por eso hoy hay un alto índice de suicidios, en niños y adolescentes. O sea, ha incrementado. Entonces, pues hay que tener cuidado de como los planteamientos del mundo que les presentamos, ¿no? Y entonces vamos a ver rapidísimo cómo se conforma la autoestima. Mucha gente piensa, muchos papás, que la autoestima se conforma a partir de echarle porras o de, metió gol y tú, bueno, o sea, te arañas las paredes, brincas, o sea, entonces, ¿y si no mete gol? ¿Y si no hace bien la tarea? ¿Y si le cuesta trabajo el orden? Entonces, ¿dónde quedó la autoestima? Entonces, la autoestima no se forma con el reconocimiento de los logros. Sí ayuda, no quiere decir que nunca les echen un aplausito, sí ayuda, pero fíjense, también hay una trampa. Cuando nos dedicamos a reconocer los logros todo el tiempo, les podemos dar en la torre a su autoestima, porque un niño, acuérdense que todo está en la percepción, un niño puede pensar que solo vale o solo lo quieres si mete goles, si se porta bien, si es bueno en matemáticas, entonces pues les fastidiamos la autoestima. Entonces la verdadera autoestima está en la calidad de relación que tengamos con ellos, ¿no? Entonces finalmente lo que el niño tiene que tener o el adolescente tiene que tener en su cabeza y en su corazón es que soy digno de que me amen, me porte bien o no, meta el gol o no, sepa inglés o no. De todas maneras soy digno, de todas maneras soy valioso y de todas maneras merezco respeto. Siempre merezco respeto. Si no logramos esto, pues luego ahí tienen a los adolescentes haciendo tontería y media, ¿no? Pues porque en el fondo no es porque si lograron ser los mejores en algo, es porque en su estructura, en su personalidad, no se sienten suficientemente valiosos. Y a veces tienen que estar haciendo demasiado esfuerzo para ser vistos. Eso es muy importante. Generalmente cuando alguien llega a terapia, el problema es que no se sintió mirado. O sea, mirado desde el corazón, O sea, no se sintió valorado. Entonces, pues eso va generando problemas en el desarrollo de la personalidad. Y fíjense, sí. De relación. Oigan, esperen, yo aprovecho, voy a tomar tantita agua. Sí, la calidad de la relación. O sea, lo que estamos hablando y lo que vamos a, digamos, analizar es la relación. Entonces, fíjense, toda esta metodología tiene bastante evidencia científica. Está muy recargada en la teoría del apego. John Bowlby es el padre de la teoría del apego y él dice que los apegos íntimos a otros seres humanos son el eje sobre el que gira la vida de una persona. O sea, no dice la situación económica, dice los apegos íntimos. O sea, el apego que haces, sobre todo durante los primeros años, o sea, la infancia y la adolescencia, sí cuentan mucho. Después, a mí no me gusta decir que terminan porque no es verdad. Porque si no muchos, pues estaríamos amolados a lo mejor, ¿no? Entonces, a ver, fíjense, les voy a explicar, vamos a entender, a tratar de aterrizar ahora un poco qué es el vínculo y cuáles son las piezas. Y les voy a dar algunas recomendaciones para que no quede esto solo ahí galáctico y sí podamos llegar a casa y decir, bueno, ¿y qué hago, no? Entonces, a ver, el vínculo, lo primero que tiene que lograr es hacer sentir sentido. Esa frase me encanta. No, digo, hacer sentir significativo. Sí, significativo. Es decir, yo tengo que lograr que mis hijos todos los días se sientan importantes. Entonces, por ejemplo, si tu hijo llega de la escuela y tienes prisa porque luego
tienen las 800 clases extras. Entonces, rápido o sea, si te sales del horario, pues ya se te aboló toda la tarde, ¿no? Entonces, llegan y tú con buena intención, porque además los metes a natación y inglés y a francés por buena intención, porque quieres que se superen. Pero entonces llegan y pues no te da tiempo ni de saludarlos. Entonces, ya, siéntate y la mochila Entonces, o sea, está muy bien, pero ¿por qué no hacemos una pausa y les hacemos sentir significativo? Es decir, lo saludas, lo ves a los ojos, le preguntas cómo le fue en la escuela, porque si no, lo que puede acabar entendiendo ese niño en su cabecita y en su corazón es que es más importante la clase de natación, la clase de no sé qué, o el orden o lo que sea, y no es verdad. Entonces, el primer paso es hacer sentir significativo, pero no es el único, es apenas el inicio. Yo una vez me fui de viaje y estuve fuera un mes. Y resulta que siempre voy al mismo súper. Y pues voy cada semana. Y pues dejé de ir 4 semanas. Y cuando regresé, la cajera, que es monísima, que ni sé cómo se llama, pero es monísima, y entonces me saludó y me dijo, ay, hace mucho que no la veo por aquí. Eso me hizo sentir importante. Claro, porque dice, oye, sí se fija, o sea, sí soy alguien para ella. O sea, sí me sentí miradita. Pero cuando tengo un problema, y menos un problema grueso, nunca en mi vida se lo he ido a contar a la cajera, ¿eh? Nunca. O sea, está bien que me sienta importante, pero apenas va el primer paso, ¿no? Entonces no lo podemos dejar ahí. O sea, hay que profundizar. Luego, ¿cuál es el siguiente? Tenemos que lograr que los hijos se sientan conocidos. Y ahorita voy a avanzar, no me voy a detener aquí porque tengo un videíto. Conocidos. Ojo, no que los conozcamos, porque los podemos conocer de pi a pa. Si no se los comunicamos adecuadamente, ellos pueden percibir otra cosa. O sea, si ustedes tienen muchos hijos, ¿a poco quieren más a uno que a otros? No van a decir que sí, Pues no, o sea, a lo mejor tienes más empatía con alguno o te cuesta menos alguno que otro, pero en realidad los queremos a todos. Pero puede ser que tú estés haciendo algo que ellos perciban que quieres más a otro. Entonces esas cosas son las que hay que poner atención, porque al final su edificio se va a construir con lo que ellos perciben, no con tus palabras, sino cómo les llegan estas palabras al corazón. Y luego, si un niño se siente amado y aceptado como es, así como es, eso es muy importante, va a lograr tener autoconfianza, seguridad y autoestima. Obvio, sí cuenta lo que digas. Ahorita lo vamos a ver. Les voy a dar, al final vamos a hacer preguntas, No, obvio, sí cuenta lo que digas. Pero es que puedes decir mucho. Ahorita van a ver, les voy a poner algunos ejemplos. Entonces, fíjense, la seguridad que tiene un niño o un adolescente o la ansiedad, el temor, el miedo, depende de la accesibilidad que tengamos nosotros. ¿Qué quiere decir accesibilidad? ¿Qué tanta capacidad tengo de ser accesible, de estar accesible para cuando mis hijos lo necesitan? No solo para cuando me buscan, porque no es necesario que te busquen cuando tienen una necesidad, a veces no te van a buscar. O sea, tú tienes que estar, o sea, la capacidad de respuesta de las principales figuras de apego, porque puede ser papá, mamá, una abuelita. O sea, el apego, pues lo que pasa es que el apego tiene sus prioridades, digamos, no, los niños chiquitos, los adolescentes amplían su círculo de vínculos, pero los niños chiquitos no. O sea, los niños chiquitos se apegan prioritariamente a pocas figuras en el inicio de la vida y después van ampliando, ¿no? Les voy a poner este videito. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. And the still face experiment what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions
and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Ahora sienten ahí a su hijo de la edad que sea, ¿eh? O sea, el bebé, el adolescente, haga de cuenta que lo sientan en la periquera y se va a portar igual cuando no sienten atendidas sus necesidades físicas, no tanto, sino emocionales. Y entonces empiezan a gritar o se empiezan a portar mal o empiezan a fumar, a beber, a drogarse o a lo que quieran, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este Babies tema. this young Ay, es que le estamos, creo que le estoy haciendo al mismo tiempo que tú y aquí. Ahí está. Entonces, ahora sí vamos a aterrizar un poco en qué podemos hacer en el día a día para generar contextos de seguridad. Una vez me invitaron a dar una conferencia en una universidad en el extranjero. Estaban sentados puros maestros y directores de escuelas y de universidades para ver cómo combatir de manera preventiva las conductas de riesgo, o sea, las cortadas, el alcohol, la droga, el suicidio, todas esas cosas. Entonces, claro que si trabajamos el tema del vínculo, sí que podemos inyectar bastante vacuna para tratar, no digo, a ver, si tenemos una buena relación, o sea, si hemos tejido un vínculo seguro, no quiere decir, para que no vayan a salir de aquí pensando que sí, o sea, ya no van a hacer nada malo sus hijos, no, sino que cuando lo hagan, van a acudir a ustedes para pedir ayuda. Eso es lo más importante, porque los adolescentes están expuestos a muchas cosas y no somos su única relación, no los podemos encerrar en una esferita, no, sí se van a equivocar porque es parte de la adolescencia, pero la ventaja de tejer una relación en donde hay confianza y donde se sienten aceptados y amados es que te van a platicar y luego tú los vas a poder ayudar a salir. Cuando no, se van a ir más profundo en el hoyo porque luego piden unas ayudas que en lugar de ayudarles, los hunden más, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente, esta es una metodología, entonces hay 4 ejes de la vinculación. Luego no hay recetas, se llaman ejes, porque la vinculación pues cada quien le hace como pueda, porque la vinculación tiene que ser algo tan natural, es algo instintivo y que es tan natural que la tengo que hacer de acuerdo a también cómo soy yo. Una vez hace muchísimos años estaba dando un curso y mis hijos estaban chiquitos, entonces yo platiqué que cuando se iban a dormir, yo tengo una hermana que es clown, o sea, hace cosas de actuación como payaso, ¿no? Y entonces me había regalado una nariz. Entonces, pues se me hizo fácil a la hora del cuento, en la noche, pues
ponerme una nariz de payaso y brincar en la cama de mis hijos, se morían de risa. Entonces yo iba dando el ejemplo y una señora se iba escurriendo en su silla y me dijo, no, pues si eso es vincular, zafo. Dije, no, claro que no, porque si a ti no te sale eso, pues no vas a forzar tu esencia. O sea, tú harás otra cosa. Lo importante es que sí hagas estos 4 ejes. Y luego el cómo, pues ahí sí ya se los dejo de tarea, ¿no? Entonces, fíjense, se los voy a nombrar y vamos a ver rápidamente cada uno. Es que no sé dónde me pongo que no estorbe, pero bueno. Entrar en su mundo de manera empática. Hacer sentir a los hijos que se goza de su existencia, respetar su proceso natural de autonomía y guiar a los hijos, o sea, ser su punto de referencia. Y ahora vamos a ver cada uno. Primero está entrar en su mundo de manera empática. O sea, no podemos generar un vínculo sano o una relación sana que les dé seguridad si no entramos en su mundo. O sea, los niños y los adolescentes no son adultos, por lo tanto, no piensan, ni sienten, ni actúan como adultos. Entonces, para que ellos se sientan amados como son, hay que bajarnos a su mundo, hay que meternos a su mundo. Y para eso necesitamos empatía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero hay que observar. A veces vamos muy a prisa. Entonces, hay que detenernos un poco y observar. ¿Qué observamos? Pues a qué juegan, de qué platican. O sea, cuando están jugando Legos, pues vean qué juegan, o sea, cómo le hacen, cómo se organizan. O sea, detenernos un poco y ver qué hacen. Después hay que escucharlos, porque a veces hacemos un poco de monólogo en la vida, o llega tu hijo y te cuenta algo y luego intervienes con buena intención. O sea, le quieres dar un consejo, lo interrumpes, pero llega tu hija de la secundaria en el drama porque no la juntan y entonces tú, no, pues es que esos no son buenos amigos, no les hagas caso, tú vales 1000. Y dices, no, porque no estás entrando en su mundo. O sea, para ella sí es una tragedia. Entonces, la solución no está en que no les hagas caso. ¿Por qué no acogemos esa emoción que estás sintiendo? Pero para eso hay que escuchar mucho y hay que conocerlos. Entonces, pues, ¿qué observo? Pues eso, ¿no? O sea, de qué platican, a qué juegan, qué serie están viendo. O sea, ¿saben qué serie están viendo sus adolescentes? ¿Y saben lo que opina de la serie? Que una cosa es que esté viendo y otra. Entonces, si no sabemos eso, pues echémosle ganas en conocer. Pero no es de que los vayan a sentar a un interrogatorio, porque luego les pueden decir misa, O sea, hay que entrar en su vida cotidiana. Daniel. Sabes que te amamos, ¿no? No fue muy convincente. Bueno, creo que me aman un poco. Un poco. Daniela, eres mi hija. Eres lo más importante del mundo para mí. Tienes que creerme. ¿Cómo se llama mi equipo? Las dinamitas. Ese es el del año pasado. ¿Cuáles son sus colores? ¿Qué trucos acabo de aprender en la cuerda? ¿Cómo se llama mi entrenadora? ¿Qué premio gané la semana pasada en mi equipo? Ganaste un premio la semana pasada. Daniel, lo siento. Fíjense, o sea, no es que nosotros digamos que los conocemos, sino que realmente se sientan conocidos, Para que se sientan conocidos, a fuerza hay que entrar en su mundo, porque puede que conozcamos cosas que a ellos no les interesa, o sea, no son trascendentes en su vida, pero hay otras, por más simples que parezcan, que sí lo son. Entonces, por eso hay que detenernos un poco pues a intentar meternos en su mundo y que nos abran su corazón. Entonces, fíjense, una vez cuando uno de mis hijos estaba chiquito, le dejaron,
o sea, iba a participar en la feria de ciencias y entonces quiso investigar a las mariposas. Y entonces pues yo dije, pues está bien, vamos a comprar un librito de mariposas o algo, pero no, teníamos una redecita de un jueguito y se salía al jardín y tenía mucha habilidad para pescar mariposas. Entonces pescaba la mariposa, la metía en una tienda de campaña que puso en medio de su cuarto, que ocupaba casi toda la recámara, y entonces metía la mariposita y luego le llevaba, pues, no sé, una lechuga, un rábano, qué sé yo, y luego las grababa. O sea, y con eso, entonces yo decía, no, o sea, la tienda, el rábano, entonces, pero dije, a ver, detente. O sea, sí es importante el orden, sí, pero ¿por qué no aprovecho para meterme en su mundo? Entonces dije, bueno, ponemos ciertos lineamientos, o sea, si le traes el rábano, pues recoges, la tienda de campaña puede estar ahí una semana, en fin, o sea, pusimos algunos límites, pero aprendió muchísimo, pero más que lo que aprendió, yo creo que se sintió pues como valorado en que pues no eran locuras, o sea, a él le encantaba y dije, bueno, y yo también aprendí mucho, porque entonces me empezó a explicar y tal, y aparte pues haces un tipo de relación como muy padre, ¿no? Muy cercana. Entonces a veces hay que tener paciencia en sus locuras, y lo mismo con los adolescentes, o sea, a lo mejor la serie que está viendo a ti no te fascina, pero si tienes chance, porque no siempre quieren, pero si tienes chance de sentarte a ver la serie con él o con ella y luego platicar, eso es meterse en su mundo, aunque no sea tu serie favorita. Una vez estaba diciendo esto y una mamá me dice, entonces tenemos que fingir que nos gusta, y le digo, no finjas, mejor disfruta de la compañía y así te va a salir más natural. Aunque no te guste la actividad, ¿a poco cuando tenían novio y las invitaba, no sé, a ver el Super Bowl y tú en tu vida, es que a mí me pasó, o sea, en mi vida no tenía ni idea, pero pues claro que vas y te intentas un poco empapar para tener tema de conversación. A mí me daba igual el Super Bowl, pero sí quería estar con él. Entonces disfrutaba, pues sí, no necesariamente el Super Bowl, pero sí la compañía. Entonces esa combinación es la que hay que lograr. Y luego, el segundo punto, entonces, ¿qué hacen en el primer punto para que, entrar en su mundo? Pues esto, ¿no? Observan, se callan, escuchan, se interesan, se meten en su mundo. O sea, obviamente no te va a salir así como del corazón el gozo cuando te está cerrando la puerta o gritando o cuando está haciendo un mega berrinche, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa hacerles sentir? Bueno, primero hay que hacer cosas en el día a día que con nuestro lenguaje, es decir, con nuestras palabras, pero también con el lenguaje no verbal, les comuniquemos que gozamos. Entonces, hay que ponernos cara a cara. Cuando platiquemos con ellos, a ver, esto no tiene que ser las 24 horas, pero sí tenemos que buscar espacios en donde, si estamos platicando, los veamos cara a cara, los saludemos, porque a veces vivimos muy deprisa y entonces en la mañana la rutina es apúrense y no hacemos un espacio de 2 minutos en donde no hagamos nada más que ir a saludarlos y que no se sienta la prisa así de, o sea, pues levántense 5 minutitos antes y saluden. Imagínense que todos los días tu esposo no te pela, o sea, ni te voltea a ver, casi te empuja de la cama porque tiene prisa. Pues tú, aunque te ame y te adore, tú puedes acabar sintiendo que no te quiere tanto, porque no te pela, porque ni siquiera te saluda, ¿no? Luego hay que mirar más a los ojos, que un niño que no se siente mirado luego tiene muchos problemas. Y fíjense, hay que tratar de restablecer la conexión después de un regaño. Es imposible que no haya regaños y que no haya gritos y sombrerazos. Como decía el Papa Francisco, en todas las familias vuelan platos. O sea, tener una vinculación segura no significa que no haya conflictos, significa cómo estoy accesible incluso frente al conflicto. O sea, sí se vale que me enoje, pues sí, sería así como muy utópico decir nunca, o sea, siempre mantenga, pues no se puede, ¿no? Pero incluso cuando hay un regaño, cuando se me pasó un poco el grito, que puede suceder, pues se vale pedir perdón, se vale. Lo que pasa es que no hagan estas dinámicas. Una vez me decía una mamá, entonces ¿puedo pedir perdón siempre? Le digo, claro, pero no le hagas de diario, porque entonces si tú no te regulas y todos los días gritas y los castigas y todos los días les pides perdón, pues lo único que vas a acabar es que los vas a volver locos. Entonces, sí, échale ganitas, ¿no? O sea, sí hay que hacer un esfuerzo. Y entonces,
pero cuando hubo una diferencia, restablece la conexión. Ahorita les voy a decir cómo. Y después hay que procurar reunirse tras una separación. ¿Qué es una separación? Pues cuando se durmieron toda la noche, cuando te fuiste a trabajar, cuando llegaron de la escuela, todos esos momentos en que nos separamos, cuando nos volvemos a reunir, a veces damos por hecho que la relación ya está trabajada. Y resulta que no, justamente con esos pequeños detalles es como se va tejiendo. Entonces llega de la escuela, los saludas, te vas a ir a trabajar, pues te despides, o vas a ir al doctor, a veces están súper entretenidos, tienes varios hijos, y entonces te vas a llevar a uno al doctor y pegas un grito, ¿no? Pues ya me voy. Y entonces, pues a lo mejor te tomas un minutito, vas a su cuarto, está haciendo la tarea, le pones una manita en su hombro y le dices, ya me voy, amor, ahorita vengo. Eso es restablecer la conexión. Y parece que no pasa nada, porque a lo mejor ni te volteo a ver, ¿eh? Pero el día que no lo haces, sí lo echan de menos. O sea, con eso tú vas alimentando en la vida cotidiana, aunque parezca que no pasa nada. O sea, cuando cae una gotita, así tenemos un grifo, pues a veces hasta que no te sale el chorretón, no llamas al plomero, pero va saliendo la gotita, pero de gota en gota, el agua se agota. Así que hay que hacer lo mismo. Fíjense, ahí está Juan, que se acaba de pelear con sus papás, que es un adolescente que quería una fiesta y no lo dejaron, entonces se agarraron del chonco. Y entonces, Juan, pues se gritaron, y Juan se fue a dormir enojadísimo, porque además no lo dejaron ir a la fiesta, además del griterío. Entonces, ¿cómo mostramos aceptación incondicional a Juan? Entonces, los papás lo que hicieron fue que al irse a dormir, Juan estaba encerrado en su cuarto, pasaron y le dijeron, o sea, hoy no fue un día fácil, costó trabajo, pero te queremos. Y le tocaron la piernita, porque abrazar no se deja, porque es adolescente y además está enojado, pero le tocaron la piernita y se fueron a dormir. O sea, no le quitaron la restricción de ir a la fiesta, o sea, siguió sin ir a la fiesta, pero sí le dijeron que lo querían. O sea, a pesar de que respondió, a pesar de que se portó mal, Juan sabe que sus papás están allí. Entonces, eso es amor incondicional y aceptación incondicional. No es que no pongamos límites o que les dejemos hacer lo que quieran, no. Incluso en la dificultad se puede mostrar la incondicionalidad. O por ejemplo, si un niño chiquito está haciendo berrinche, tú no puedes decir cosas como, enciérrate en tu cuarto y cuando te calmes regresas. Porque con eso condicionas tu cariño, aunque no te des cuenta tú. El niño acaba pensando que solo es digno de tu cercanía cuando no está haciendo berrinche o cuando se puede regular. Y como el niño no se puede regular solo, pues capaz que casi nunca va a ser digno de tu cariño. Entonces, eso va raspando mucho su autoestima. Después, el tercer paso sigue, el tercer eje de la vinculación es respetar su proceso natural para alcanzar su autonomía. Por allá atrás dijeron que querían hijos independientes. Fíjense, ¿eh? La base de la independencia, o sea, la base para que un niño sea realmente autónomo, está en la calidad o el tipo de relación que tejamos con ellos, porque la autonomía solo se logra bien cuando me siento seguro. Si no me siento seguro, no puedo ser independiente, aunque parezca que soy independiente. A lo mejor soy evitativo, porque un niño que parece independiente, pero que en realidad está evitando, a lo mejor ha aprendido a que yo me acerco y no están mis papás accesibles, entonces acabo entendiendo que yo tengo que resolver la vida solo, pero a costa de mi seguridad. Pues eso no significa ser independiente, significa que es mi única estrategia. Esa es la que he aprendido y no me queda otra. Y como tengo que sobrevivir, pues le voy haciendo así. Entonces, para que realmente haya autonomía, es que yo me siento tan seguro que entonces puedo alejarme. Pero si algo en el mundo me da miedo, sé que puedo regresar y aquí va a estar mi fuente de seguridad todo el tiempo. No me refiero físicamente, ¿eh? Entonces, siempre por eso tenemos que estar pendientes de que si se van, está muy bien, no hay, o sea, vincularíamos mal. Fíjense, la vinculación tiene dos patas. Una se llama conexión. La conexión se da, o sea, yo me acerco cuando necesito seguridad.
Y otra se llama autonomía. Cuando yo estoy suficientemente seguro, me alejo. Es como si tú tienes un coche muy potente de un supermotor y te vas a la carretera, pues jala padrísimo y le metes a toda velocidad. Pero si te empieza a faltar gasolina, te regresas a la gasolinera. Y tú sabes, porque ya conoces la carretera, tú sabes que la gasolinera está en Río Frío, o qué sé yo, pues yo no sé. Pero bueno, ahí está la gasolinera y siempre va a estar ahí. Pero si un día la gasolinera resulta que te la cambiaron, te va a empezar a dar ansiedad. Y luego, si es de noche, y con la inseguridad que vivimos, te vas a sentir súper ansioso. Entonces, lo mismo le pasa a un niño y a un adolescente. O sea, ellos se alejan y son capaces de hacer sus cosas solos, o sea, de manera autónoma, porque saben que ahí está la gasolinera. Si se empieza a bajar la gasolina, pues van, cargan el tanque y vuelven a hacer su vida. No hay de otra, ¿eh? Cuando no es así, entonces no es verdaderamente autónomo, sino que es una estrategia que está usando porque no le queda de otra, a costa de vivir siempre de manera ansiosa o de tener después una depresión, en fin, ¿sí? Es un tema muy importante y profundo que no vamos a profundizar tanto, pero bueno, ahí está Pepito, ¿no? Y entonces la maestra le deja a Pepito que al otro día tiene que llevar una maqueta, pero los papás de Pepito trabajan los dos, entonces llegan todos a las 6 de la tarde, rendidos. Entonces Pepito sale y le dice, ma, necesito estos materiales para la maqueta que es para mañana. Entonces la mamá explota, dice, ¿cómo se le ocurre a este profesor dejar de un día a otro, bla, bla? Pero Pepito tiene 10 años, 11 años, entonces no puede salir solo porque viven en un fraccionamiento alejado, la papelería o el Office Depot de lo que sea, no está tan cerca, entonces no le queda de otra más que acudir a ti. Entonces, claro, si los papás explotan, por más que no le dijeron nada a Pepito, no le dijeron, eres un tonto, eres un irresponsable, no, se fueron contra el profesor, pero el que la pagó fue Pepito. ¿Por qué? Porque no le queda de otra. Necesita de tu ayuda para resolver su situación. Entonces, si nosotros no proveemos de esa seguridad, es decir, ay, Pepito es el profesor, le vamos a decir que no las pida, pero vamos al office. Entonces, aunque te cueste, o sea, aunque implique un esfuerzo, porque Pepito no tiene por qué salir raspado, ¿no? Entonces, eso significa que tú respetas su proceso natural de autonomía. Si Pepito tuviera 25 años y se pone así, pues sí, no, pues, o sea, agarra el coche y te vas al office, ¿no? Pero tiene 10 años, ¿no? Entonces, los mensajes que hay que comunicar en el día a día es, tú puedes confiar en mí. Es un niño chiquito que en la noche tiene fiebre y se siente mal y va a tu cama, ni modo que le des una patada, ¿no? O sea, no te necesita. O un niño que está aprendiendo a controlar sus esfínteres y tiene accidentes, o ya logró controlarlos, pero de repente le nace el hermanito y tiene una regresión y se hace pipí en la cama, necesita de ti. Entonces, eso significa, puedes confiar en mí cuando te puedes levantar en la noche y me vas a decir que ya empapaste la cama y que no puedes dormir. Luego, estoy a tu disposición, en el buen sentido, no de manera sumisa, pero sí cuando me necesitan. O sea, aquí estoy para ti. Y la vinculación tiene una característica que se llama flexibilidad. O sea, yo aquí estoy, pero en este momento voy saliendo al doctor con tu hermano, o tengo que hacer tal trabajo, tengo que tomar tal llamada. En este instante no puedo, pero en cuanto pueda sí voy a acoger tu necesidad emocional. ¿Sí? O sea, sí recupero. El problema es cuando se nos olvida y nunca, entonces van creciendo un poco desatendidos. Y luego hay que comunicar, está bien que me necesites, o sea, está bien que te cuestan trabajo las matemáticas, que necesitas un apoyo extra, está bien porque te comprendo, porque te conozco y porque así te quiero, ¿no? Y por último, el último eje de la vinculación significa que guiemos a los hijos. Acuérdense que aquí lo que estamos promoviendo es la seguridad. Entonces, el cerebro de un niño y de un adolescente todavía no tienen desarrollada una cosa que se llama función ejecutiva, que es la que ayuda a tomar decisiones, la que ayuda a regular las emociones, a enfrentar el conflicto. Entonces, mientras tanto,
los papás funcionamos justamente como esta parte ejecutiva del cerebro. Entonces, por eso sí se necesita poner límites. Imagínense que ustedes van, no sé, planean un viaje padrísimo a la selva y organizan un tour a la selva en la noche, ¿no? Y entonces, pues obvio, contratan un guía, ¿no? Porque no conocen la selva y menos de noche. Imagínense que a la mitad del tour, o sea, van en lo más recóndito de la selva, no hay luna llena y no llevan linternas, entonces, y se oyen así, y el guía les dice, yo hasta aquí llegué, bye, se mueren, ¿no? O sea, sí necesitamos ser guiados. Entonces, si no soy guiado, me muero del nervio, me da ansiedad, entonces eso pues no me permite estar seguro. Y lo mismo le pasa a los niños y a los adolescentes cuando no sabemos guiar. Pero claro, lo que pasa es que se van a revelar a los límites, pues claro que sí, pero eso no significa que no los necesiten o que no los quieran. Pero a veces van probando hasta dónde pueden llegar, y entonces, pero sí hay que ponerlos, ¿eh? Y entonces, fíjense, hay que poner límites con amor y con firmeza. O sea, no vamos a hablar de límites porque nos quedamos otra mañana, pero bueno. Luego, sí hay que decirles lo que va a ocurrir, porque eso genera certeza, ¿no? Hoy, sobre todo cuando son chiquitos, hoy que llegan de la escuela, acuérdense que les toca su clase de natación y luego vamos a casa de la abuelita. Cuando ellos saben que tú sabes lo que va a pasar, eso les da certeza y les da seguridad. Yo tenía una amiga que era pintora y era un desastre. Entonces tenía 4 hijos, pero todos tenían una ansiedad extrema porque ella era muy libre, o sea, de alma muy libre. Entonces, un día comían en su casa, pero otro día se le ocurría que no le dio tiempo de cocinar, entonces se lo llevaba al parque. O sea, ella no sabía qué iba a pasar su media hora siguiente. Entonces, así llevaba a los hijos de aquí para allá. Entonces, cuando no hay una estructura, cuando no hay una cierta certeza, los hijos crecen con mucha inseguridad. Luego, por eso tiene que haber rutinas, les tienes que decir lo que ellos van a hacer. Por ejemplo, cuando un niño va a entrar a una escuela nueva, aunque ya sea más grandecito, si tiene que conocer un poco, le tienes que platicar, a lo mejor es bueno que vayan y conozcan a la Miss o qué sé yo, porque eso les da certezas. Luego, ¿con quién van a convivir? Oye, yo me voy de viaje, pero te vas a quedar con... Porque eso significa que tú sabes conducir su vida. Cuando nos subimos a un avión y nos dan todas las instrucciones, luego hasta nos dormimos, ¿no? Te vale. O sea, de cuántos pies vas a volar sobre el nivel del mar. Pero eso lo hacen porque comunica certeza. O sea, tú te puedes dormir tranquilo porque sabes que vas en buenas manos. O sea, sabes que quien va piloteando, que las azafatas, que el plan de vuelo, todo está muy bien estructurado, entonces tú puedes llevar un viaje placentero. Pues así es el viaje de la vida de nuestros hijos, ¿no? Y luego hay que conocerlos bien para que ellos se perciban conocidos. Y eso también da mucha certeza. Ay, Dios, es que voy para adelante y para atrás. Luego, rápidamente para terminar, ¿qué hay que hacer todos los días? Sí hay que tener contacto físico. Si no se dejan, porque luego los adolescentes no se dejan, por lo menos una manita en el hombro, una mirada a los ojos, y cuando se dejen, pues sí, hay que procurar abrazarlos, apapacharlos. Luego también dediquen en el día a día momentos de atención plena. Aunque estamos muy ocupados, o sea, no quiere decir que las 24 horas vamos a estar así, pero unos minutitos o un día a la semana que pongamos más atención y sobre todo dejemos los dispositivos electrónicos, los papás, porque estamos igualito que los adolescentes. Entonces, fíjense, una vez fui a un parque y había una señora jugando, ¿ya se acabó la hora? Uy, capaz que es mi alarma. Había una señora jugando con su hijita, no sé, de 5 años, a la pelota. Entonces la mamá traía su celular. Entonces aventaba la pelota, claro, puso a la hija lejecitos para que la pelota volara, y mientras volaba, pues la señora veía el celular. Entonces, claro que se le caía la pelota, iba corriendo la niña, pues le daba pues unos varios segundos para revisar, y luego ya agarraba la pelota a la niña y la regresaba, entonces ahí sí, la mamá la cachaba y la recogía y va de nuevo así. Entonces yo decía, pues, o sea, no está interactuando, y la niña pues no es tonta, o sea, va percibiendo que es más importante el celular, o va percibiendo que es más importante tu trabajo, o sea, no quiero decir con esto de que salen de aquí, dejan de hacer todo y se dedican así a, no,
pero en el día a día sí tiene que haber ciertos momentos en donde digan, a ver, es más importante tu presencia que mi trabajo, que el celular, que los otros hermanos, o sea, por eso sí hay que hacer estos momentos en la vida de nuestros hijos. Y luego, vale la pena que hagan de manera más estructurada una rutina de conexión, es decir, una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada cuando quieran, pero lo dejen de manera rutinaria, en donde quede establecida un espacio que les ayude a conectar. Yo les voy a platicar qué hacía con mis hijos cuando estaban chiquitos y a la fecha se acuerdan, yo los llevaba un día de pinta porque además le metía como sabor, ¿no? O sea, no iban a la escuela, estaban chiquitos. Y entonces yo avisaba en la escuela porque también tienes que ser congruente con lo que enseñas, ¿no? O sea, no les hacía decir mentiras. O sea, yo les decía en la escuela que nosotros teníamos la costumbre de la pinta. Entonces nos íbamos, una semana yo bloqueaba, o sea, no trabajaba, digo, mi trabajo me lo permite, pero si no te lo permite, pues no lo hagas entre semana, o sea, te encuentras el momento, ¿no? Pero entonces yo les preguntaba qué querían hacer en su día de pinta y nos íbamos todo el día, pero de uno en uno, o sea, no los 4 juntos. Entonces el lunes me iba con uno, el martes así. Y entonces tengo 3 hombres y una niña. Los 3 hombres generalmente querían ir a remar. Entonces, bueno, al final de esa semana, porque además no remaban nada, estaban chiquitos, pero el chiste es que para ellos era así, o sea, nos íbamos de pinta y ya esperaban la siguiente pinta. No íbamos una vez a la semana, era cada 2, 3 meses, pero sí lo anhelaban. Pero ¿saben por qué? Porque estás sin distracciones. O sea, era de, dejo el celular en la casa, o sea, si hay pendientes, pues si se cae del cielo, pues me da igual. O sea, es el día, o sea, es tu día. Y puede ser eso, o puede ser un futbolito, una ida en bicicleta, una ida al cine, a tomar un café, a pasear al perro, lo que sea, eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que él sabe o ella sabe que es su momento. ¿Sí? Y fíjense, les voy a contar, con esto voy a cerrar y luego un minutito les voy a hablar del libro, pero hay una historia muy bonita que es real, de una señora que estaba en el hospital ya mayor de edad, o sea, muy mayor, y entonces estaba muriendo y solo tenía un hijo. Y este hijo llegó un día al hospital con una colección de carritos de carrera y se los quería regalar a la mamá porque ya el doctor les dijo que ya estaban las últimas, y entonces llegó con su colección de carritos súper tierno y le dijo a la mamá, oye, ma, te traigo todos los carritos que he guardado porque sé que te encantan las carreras, y, o sea, porque él se acordaba de, pues desde chiquito, la mamá tirada en el suelo jugando a los carritos, ¿no? Entonces la mamá, ya muy malita, le dijo, ay, te voy a confesar algo, no me gustan los carros de carreras ni las carreras, lo que realmente me gustaba era estar contigo. Pero lo hizo tan bien que se la creyó, ¿eh? O sea, él pensó que la mamá era súper fan, ¿no? Entonces, para que eso hagamos, o sea, busquemos, y es tan simple, o sea, no tenemos que encontrar cosas tan complejas. Luego yo me encuentro a papás que, o sea, tiran la casa por la ventana para hacer rutinas de conexión en Disney y en Europa, y digo, no es necesario, no es necesario, porque una vez unos papás llegaron de Disney frustradísimos y enojadísimos porque su niña de 12 años, claro, llegó del viaje, no me gustó, no hubiéramos ido. Entonces los papás traumados porque malagradecida, eso es lo primero, malagradecida. Entonces, pues castigada, y entonces fueron a verme, ¿no? Entonces dije, tráeme a la niña. Y entonces platicando con ella me dijo, es que me choca porque mis papás trabajan mucho y en las vacaciones me gusta estar con ellos, y en Disney lo que menos haces es convivir. O sea, haces unas filas enormes, comes unas salchichas horribles, hace un calorón de horror. Entonces, digo, está padre, pero pues no es digamos, no necesariamente, porque sí puedes aprovechar, pero no necesariamente eso es lo que los niños quieren, o sea, de presencia con los papás. Luego, eso no quiere decir que no les gusten los juegos y las princesas y tal, pero no necesitamos ir a Disney para conectar, ¿no? O sea, podemos encontrar en el día a día, o sea, la vinculación se teje con unos hilos tan sencillos que no hay que complicarse la vida, ¿no?
Y rápidamente, para terminar, antes de pasar a las preguntas, yo traigo un libro que escribí justamente de esta metodología. Y el título, bueno, a mí me encanta porque se llama Sentirse amado para poder amar. O sea, a partir de que yo me siento amado, es que seré capaz de amar. Si por mucho amor que haya recibido, si yo no me siento amado, no voy a poder amar, entonces pues no voy a poder ser plenamente feliz. Es un libro donde explico así, está muy basado en la teoría del apego, o sea, sí tiene mucha ciencia, pero no parece, digamos, no está nada académico, está muy lleno de anécdotas y así, y entonces está muy fácil de leer, y al final hay un capítulo como muy esperanzador, porque yo soy muy convencida de que si la hemos regado, siempre se puede reparar, o sea, nunca es tarde para reparar. Entonces ahí pongo historias como que me han permitido, o sea, que las historias que cuento, nomás cambio el nombre, pero son historias reales, y entonces que me permitieron ponerlas para generar esperanza, para decir, híjole, yo iba así en una historia de terror y cambio la vida, ¿no? Incluso el corrector de estilo, cuando es un cuate, ¿no? Yo ni lo conocía, pero pues fue leyendo el libro así de manera más profunda, obviamente, y un día le pregunté, oye, ¿y qué te parece, no? ¿Te ha gustado? Y me dice, pues mira, yo ni estoy casado, ni tengo hijos, pero me cambió la vida, porque yo vengo de una historia de una familia muy disfuncional y pensé que no había esperanza. Entonces, me parece que vale la pena, ahí lo van a estar vendiendo en la parte de atrás cuando terminemos. Y ahora sí, damos no sé ni qué horas son, no tengo ni idea. Ah, justo creo que teníamos que terminar esa hora, pero ¿podemos hacer preguntitas? ¿Sí? Bueno, unos minutitos para, si alguien quiere, no sé si tú tenías alguna, o sea, ya habías hecho una pregunta, ¿sí? Ok. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Alguna objeción también se vale? ¿Alguna experiencia? Sí. Así, mira, mi duda es más referente. Ahorita con todos los dispositivos se ha incrementado un poco el trastorno de atención y digo, la vinculación que a lo mejor con un cerebro no divergente a un cerebro divergente debe ser diferente, ¿no? ¿No? Esa es mi duda. ¿Sí escucharon bien la pregunta, que es súper interesante? Que si la vinculación con un cerebro divergente es diferente, debe ser diferente, y no, los pasos de la vinculación son los mismos para cualquier ser humano, incluso si no son niños, o sea, si no es relación paterno-filial. Este libro, yo fui a España a presentarlo porque lo publicó una editorial española, y entonces me pidieron en una parroquia dar un curso, y el padre le regalé el libro al párroco, y luego me habló y me dijo, oye, ¿qué crees? Lo voy a aplicar con mis feligreses. O sea, la metodología de la vinculación es la misma, lo que cambia son las circunstancias. Entonces, por eso, los 4 ejes de la vinculación, o sea, los puedes hacer en pareja, puedes hacer la relación de amistad, lo puedes hacer con los feligreses, pero cambia las circunstancias. O sea, los mensajes que das, por ejemplo, yo estoy tratando ahora a unos papás con un niño que tiene un problema neurológico, entonces todos esos pasos los tienen que hacer, solo que tienen justamente este tema de conocer, es donde entonces los papás tienen que entender que su hijo funciona diferente, o sea, que es más sensible, o que le cuesta trabajo concentrarse, o que le cuesta controlar su impulsividad. Entonces, le hacen, por ejemplo, un ejercicio con ellos es, o sea, tú le vas a mostrar incondicionalidad, aunque se desregule muchísimo. ¿Por qué? Porque si tú respondes de manera agresiva a su impulsividad, le da inseguridad, y a él le cuesta trabajo controlar esa impulsividad. Entonces, tendrás que hacer tú un ejercicio de regulación, de paciencia, y entender que así funciona ese cerebrito, para que tú no te regules, pero sí le tienes que poner un límite. O sea, sí tienes que ayudarle a que poco a poco él vaya aprendiendo a regularse, pero los pasos son igualitos, solamente los vas acomodando a la circunstancia, ¿sí? ¿Alguien más? Sí. Te lo paso para que... Gracias. Pili, yo tengo tres hijos. 3 hijos. Hoy también 3 preguntas. A ver,
Uno es de 11, una niña de 15 y un muchacho de 24. Los tres son muy demandantes de mi tiempo. Trabajo a mediodía. Sin embargo, siento que a cada uno le doy su espacio en el momento, pero a veces los tres quisieran mi atención al mismo tiempo. No sé cómo dividirlos, se pelean constantemente, se quieren, porque sí se quieren mucho, pero al mismo tiempo se pelean. Los grandes dicen que el chiquito es mi consentido, y sí es mi consentido, se los he dicho, sí es mi consentido, ¿no? Pero a los tres les doy atención, a los tres los amo, con los tres paso tiempo, con los tres soy afectiva, o sea, a los tres les demuestro mi cariño y mi amor. Pero a veces esa parte de cómo dárselos o cómo demostrárselos siento que me cuesta trabajo, no sé cómo hacerlo. Con un ejemplo, a mí me encantan los picapiedra, sí, seguramente todos se ubican, ¿no? Entonces llegó el día del cumpleaños de Vilma, o sea, iba a ser su cumpleaños y Pedro Picapiedra pues le quería regalar algo porque sí la quiere, y entonces llevó al enano a buscar el regalo, ¿no? Y entonces, ¿por qué no, después de tanto buscar, pues por qué no una bola de boliche? Está padrísimo regalarle una bola de boliche, ¿por qué? Pues porque a Pedro le encanta el boliche. Entonces, ¿qué creen que pasó cuando...? Es real el capítulo, está buenísimo. Cuando llega con su bola de boliche, pues Vilma, o sea, dice, ¿qué onda contigo? Claro que no me gusta el boliche. Es más, el boliche genera nuestras diferencias. Entonces, los papás muchas veces, con buena intención, muy buena intención y con mucho amor, regalamos bolas de boliche. O respondemos con bolas de boliche. Entonces, yo te diría, cambia tu perspectiva. O sea, si te dicen que es tu consentido... O sea, a lo mejor afirma eso, está bien, eso no importa, pero diles, oye, ¿qué hago yo que te hace sentir que tú no eres consentido o consentida? ¿O qué te gustaría que yo hiciera para que tú te sintieras consentida? ¿No? O sea, cámbiale, porque lo que normalmente respondemos es, ay, claro que no, los quiero igual a todos. O bueno, sí, entonces imagínate el otro pobre, ¿no? Pero todos esos son argumentos de tu mundo. O sea, tú les listas todo lo que tú haces, pero todo eso que haces igual y a ellos es bola de boliche, bola de boliche, bola de boliche, ¿sí? O sea, lo haces con buena intención, sí, pero cámbiale y di, ¿qué te gustaría que yo hiciera? O sea, fíjense, les voy a recomendar un libro muy bueno que se llama Los 5 lenguajes del amor, que hay para niños y para jóvenes. Es muy bueno porque ahí te ayuda a entender como el mundo del niño y el mundo del adolescente para aprender a darles el cariño como ellos lo necesitan, no como tú crees que lo necesiten. Los 5 lenguajes del amor. Que si agarran uno de los libros que están allá atrás y le dan la vuelta, justo en la contraportada dice, no es fácil, o sea, sin duda tú quieres a tus hijos, pero no necesariamente comunicamos este amor como ellos necesitan sentirse queridos. O sea, por eso es muy importante aprender a ponerse en su mundo, aprender a hablar su idioma, callarnos un poco y preguntar más y validar más. Un día a uno de mis hijos se le murió una tortuga, siempre doy ese ejemplo, pero es que es muy característico, o sea, una tortuga que yo, guácala, o sea, me chocaba porque era grandota y mordía, y mi hijo estaba chiquito, entonces me daba pánico que le agarrara el dedo, porque le agarra el dedo y olvídate, al hospital a que le corten el cojote a la cosa esta, o yo qué sé. Pero, claro, se murió la tortuga, porque claro, cuando era lavar la pecerita dichosa, híjole, pues claro que no le dejaba a él porque no tenía edad para hacerlo solo. Y entonces pues ahí tenía yo que lavar, y el día que se murió dije, ¡fiu! Pero mi hijo casi se muere con la tortuga, entonces hay que entrar en su mundo, entonces dices, ay, qué pena, o sea, no le puedes decir cosas como, ay, hombre, era una tortuga, mañana te compro otra. Es como si se te muere el marido y le dices, ay, hombre, era un marido, mañana te compro. Pues, ¿alguien más? A ver, acá. Buenos días. Yo la duda que tengo es que si existe un niño que está ya en su medio con sus compañeros y todo, y de repente se siente aceptado y va bien, todo va bien, pero de repente un día le pasa que ese círculo de amigos que el niño consideraba así, le dicen, sabes que ya no quiero que estés con nosotros, y no entiende por qué, y por más que les pregunta, le dicen, no, solamente porque se nos ocurrió, ¿no? Y bueno, lo supera todo, vuelve a pasar otro tiempo y le vuelve a pasar lo mismo.
¿qué le contestas si tú hipotéticamente como madre o padre de familia, pues lo escuchas y le das ciertos consejos, pero se repite la misma historia? ¿Crees que pueda estar algo que nosotros como padres estemos no diciendo las palabras adecuadas y todo, o que él algo está pasando? No entendería ahí. Súper buena pregunta, súper difícil de contestar, porque es muy poco tiempo. ¿Qué pasó? ¿No se escuchó la pregunta? A ver, me pregunta, ¿cómo te llamas? Angélica. ¿Qué pasa cuando un hijo está integrado en una bolita de amigos, va bien, parece que es aceptado y de repente lo rechazan, dicen pues ya no, y no saben ni por qué? Entonces pues ya a lo mejor le dan algún consejillo, lo escuchan y tal, pero luego vuelve a pasar lo mismo y vuelve a pasar lo mismo. Eso es una cosa que ha sido un poco recurrente. Ok, está muy complejo de responder, o sea, no me gusta responder al ahí se va porque puedo cometer un error, pero lo que pasa, para que vean la importancia de los vínculos tempranos, que luego sí se puede hacer algo, pero lo que pasa es que los seres humanos, a partir de la relación que tejemos con nuestros papás o con figuras significativas, no necesariamente con los papás en todos los casos, vamos generando en nuestro interior esquemas de funcionamiento. O sea, yo aprendo a funcionar dependiendo de esta relación que tejo. Por eso, si una mamá, por ejemplo, nunca tiene tiempo porque trabaja muchísimo, pero trabajas por darle lo mejor, pero el chiste es que trabajas mucho, entonces tu niño va y te dice, oye, pues no, estoy ocupada, y va, y estoy ocupada. Entonces este niño acaba aprendiendo que no tiene caso acudir a esta persona, y entonces lo va generalizando. Entonces va diciendo, no tiene caso, o sea, no confío en el otro porque el otro no me ayuda, entonces tengo que aprender estrategias para resolver yo solo, entonces me hago evitativo, ¿no? Y eso, o sea, no quiere decir que porque lo hagamos una vez o dos veces, eso tiene que ser un patrón que se hace de manera constante en la relación. Entonces se va formando un esquema de funcionamiento que no funciona, ¿no? O sea, a la larga, pero es lo que estoy acostumbrado a hacer. Entonces a veces lo que puede estar pasando sería cosa de platicarlo más profundamente, pero muchas veces hacemos relaciones, o sea, haz de cuenta, si yo tengo hay muchos esquemas de funcionamiento, digo, que están clasificados y todo, no es que yo me los saque de la manga, o sea, es toda una terapia muy importante, o sea, toda una teoría, pero por ejemplo, si yo, no sé, una niña chiquitita perdió a su mamá y se queda con la sensación de abandono, así puede ir creciendo, y entonces ella va haciendo un esquema en su cabeza de todos los que quiero me abandonan, lo cual no es verdad, pero te quedas con esta idea. O sea, a lo mejor el impacto es tan fuerte que entonces ella va aprendiendo, todos los que quiero me abandonan. Entonces este esquema se va convirtiendo como un personaje dentro de ti que te habla todo el tiempo y te va diciendo, todos los que quieren te abandonan, todos los que... Y entonces, como se vuelve muy importante dentro de ti, tú aprendes a funcionar así. Entonces haces relaciones sin darte cuenta en las que te van a acabar abandonando. O sea, pero tú promueves que te abandonen sin darte cuenta, porque tampoco es que somos tontos, sino que así aprendimos a funcionar. Y como fíjense, hace cuenta que este personaje es como una nana que contratan unos papás en la guerra. O sea, se desata una guerra en una ciudad y los papás se tienen que ir a la guerra y tienen una niña chiquita. Y la niña no se puede quedar sola, entonces contratan una niñera. Acaba la guerra, la niñera pues ya no hace falta, ya regresan, o sea, pero la niñera le dice a la niña, no te acerques a las ventanas porque va a caer la bomba, no puedes salir, o sea, la protege, porque en ese momento ameritaba esa protección. Pero cuando acaba la guerra, pues la niñera no quiere que la corran, entonces empieza a decir cosas para justificar su trabajo. Esos son los esquemas. O sea, si nosotros pensamos que todo aquel que queremos nos va a abandonar, entonces esta niñera habla muy fuerte. Entonces, si tú haces una relación, te va a decir, pues ni te pegues bien porque te van a abandonar, o pégate mucho porque te van a abandonar. Entonces, acabas haciendo cosas, haz de cuenta, te invitan a una reunión, entonces tú dices, ay no, es que, o sea, pero tú no lo haces consciente, pero algo en tu interior te dice, pues
no vayas porque te van a rechazar, entonces acabas no yendo. Y a la siguiente acabas no yendo. Entonces, ¿qué acaba pasando? Pues que ya no te invitan. Pero no te invitan no porque no te quieran invitar, sino porque tú mismo fuiste promoviendo esto. Es un tema muy interesante, pero muchas veces eso se aprende con tu relación, con tus figuras de apego, pero no siempre puede suceder así, ¿no? Pero si ya es una cosa que se repite, puede ser que algo esté funcionando que no le esté permitiendo funcionar bien, o sea, algo en su interior que a lo mejor le conviene trabajar su seguridad o su autoestima, no sé qué haga, pero no necesariamente, también los ambientes luego son muy adversos y resulta que a lo mejor si tú piensas, o sea, por decirte, no te gusta tomar o no te gusta X, entonces luego se te van cerrando los círculos, ¿no? Pero eso se puede trabajar como fortaleciendo mucho su autoestima. Ahora, claramente lo más importante, lo que más seguridad da, es la relación que tenga con ustedes. Pero, ¿cuántos años tiene? Claro, es que cuando empiezan a entrar, a ver, también les voy a decir algo, cuando empiezan a entrar en la pubertad, o sea, cuando empiezan a cumplir 11, 12, 13, es una edad en donde generalmente la pasan mal, porque empiezan los reacomodos de círculos de amigos, porque empiezan a como autoafirmarse, entonces se empiezan a dar cuenta que tienen un valor en la sociedad que antes no se habían percatado porque pues dependían mucho afectivamente de papá y mamá. Entonces suele pasar que empiezan como les da una crisis de identidad porque no son niños, pero tampoco son adultos. Entonces en general es una etapa que muchos la pasan mal. Muchos, o sea, sienten que no pertenecen y pueden dramatizar un poco. O sea, a lo mejor no es tanto, pero puede ser que él lo vea como un poco más negro de lo que es. Pero sí que hay que atender, o sea, sí estar pendiente. Si quieres luego, bueno, ahí están mis redes. Si quieres luego, para ser como muy atinada, porque pueden ser muchos factores, ¿sí? Por allá había, creo que ya tenemos que callarnos, ¿sí, verdad? Pero por ahí, bueno, una y ya. Sí. Sí, ven, para que te oigas. Gracias, buenos días. Entiendo perfectamente tu metodología, me gusta mucho, la razono muy bien y me la quedo, pero tengo una hija de 9 y una de 10 y quizá tiene que ver con esta parte de cómo ellas lo sienten, ¿no? Me da la impresión de que yo cada vez que digo, no sé, hay que comer sano, hay que hacer la tarea, hay que estudiar, todas estas partes que les dan estructura, no me da la impresión de que ellas se sientan amadas, o sea, es así como de, entre que sabemos que lo hacemos por su bien, pero ellas en esta edad donde empiezan a la pubertad y así, no, lo que menos pienso es que se sienten amadas, se sienten así, no, por ejemplo, en el tema de la tablet, ¿no? No puedes tener muchas horas en la tablet, o sea, lo que menos piensa es, mi mamá lo hace por amor, lo hace porque me quiere, lo hace porque me cuida, al contrario, no es así de, no, mi mamá está conmigo, está enojona, está lo mismo, ¿no? Si le doy un plato de verduras saludable, no, pero ¿por qué me da un plato de verduras saludable? Yo quiero, no sé, papitas o golosinas, o sea, siento que es difícil en este sentido del amar, de cuidar, del proteger, el que ellos se sientan así amados y protegidos. No me va a decir, me siento amado porque me diste una comida saludable o porque me estás procurando las pantallas o porque me estás haciendo hábitos buenos. Entonces, esa parte, ¿cómo la resolvemos? ¿Qué te hace pensar a ti que ellos no se sienten amados? Sí, claro, porque es la manera en que me responden, ¿no? ¿Y por qué yo y por qué mis amigas no? ¿O por qué o sea, es siempre la parte comparativa, ¿no? Entonces es como... A ver, fíjense, muy interesante esta pregunta. El que ellos remilguen no significa que no se sientan amados, ¿eh? Ojo, van a remilgar, sí que sí, punto. O sea, cuando te ponen un límite, todos los seres humanos tendemos a... ¡Ay! Y ahí está súper bien explicado en el libro, ¿eh? No me quiero extender, mejor compren el libro, porque sí viene muy explicado. Hay una cosa que se llama contravoluntad, que nos ayuda a la autonomía. Entonces, a ver, lógico, cuando te ponen un límite, remilgas, y también depende del temperamento. También puede ser que remilgues porque esté mala la vinculación, pero no necesariamente. Entonces, si remilgan, no quiere decir que no se sientan amados. Qué bueno que remilguen, para que el día de mañana sepan tener su propio criterio. O sea, no está mal que se rebelen.
O sea, que bueno, a mí me encanta que se rebelen, así que está muy bien. No necesariamente ahora, fíjate, hay que tener estructura, pero también hay que escuchar mucho. O sea, también hay que hacer espacios de diálogo en donde no solo les digas qué hay que hacer, o sea, también genera en el día a día un espaciocito en donde te platiquen por qué están incómodos y, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que más te incomoda? ¿Y tú cómo le harías? Así, si fueras yo, ¿tú cómo le harías? Y luego haces lo que tú digas, ¿eh? Pero escuchas, o sea, y hay cosas que a lo mejor tomarás en cuenta. Fíjate, una vez una señora se peleaba muchísimo con su hijo porque su hijo quería tomar Gatorade y ella satanizaba el Gatorade. Entonces le digo, a ver, pues platica con él y pregúntale al pediatra, a lo mejor no le, o sea, hay cosas que, pues que sí puedes permitir, o sea, si te dice, me quiero drogar, pues no, bueno, a lo mejor no, pero sí me explico, o sea, yo creo que lo que nos falla a veces es la estrategia de escucha y de diálogo. Eso no quiere decir que es democracia, ¿eh? No. O sea, si tú vas en un avión, a ver, tú te voy a hacer la pregunta, entonces, te subes al avión, entonces te dicen que te abroches el cinturón, te lo abrochas. Bueno, ya se lo pueden desabrochar, pero en eso viene una turbulencia horrible, pero tú te mueres de ganas de ir al baño. Y entonces le dices a la azafata, yo me voy a levantar, no, se sienta y se lo abrocha. No, me vale, yo voy al baño y no te deja, te cae gorda, porque te estás, o sea, te urge. Pero en el fondo, estoy segura que agradeces, porque si vas bien, o sea, si te dejaran levantarte, te aseguro que dirías, pues qué desastre es esto, o sea, y todo el mundo que tenga ganas de ir al baño se va a levantar en la turbulencia. Mensaje de Miss Mariana, bueno, estuvo aquí un ratito, pero se tuvo que ir a atender a otra mamá. Bueno, pues que las quiere mucho, que reza todos los días por ustedes, por sus hijos y por ese vínculo que es importante siempre mantener. Y bueno, también recordarles que a lo mejor no están muy cercanos con nosotros los niños, pero las oraciones, esas sí los alcanzan, ¿no? Entonces, pues no dejemos tampoco de encomendarlos a Dios y de rezar por ellos. Pues muchas gracias, qué bueno que vinieron, y gracias Pili, un aplauso a Pili. Ay, muchísimas gracias. Bueno, esperemos vernos pronto, y si alguien tiene alguna duda, yo tengo redes y subo prácticamente todos los días alguna cosita, algún tip así como muy práctico. Es difícil en las redes profundizar, realmente es la cultura de la inmediatez, entonces son cosas así como flashazos, pero si alguien quiere, ahí están.